Primera de Juan 4, 20 y 21. Con esto terminamos el capítulo 4. Y en el capítulo 5 sigue hablando del amor, así que... bueno, trata de esto, ¿no? Como yo lo dije en la prédica, lo vengo diciendo. Cosa que no se manifiesta mucho en mí, y no las entiendo. Es difícil explicar algo cuando vos no lo vivís en tu vida, ¿no? No tenés experiencia, entonces cuesta, y digamos que si bien hay amor, no digo que no hay amor, hay un poquito de interés, pero es mínimo, y eso se tiene que ir acrecentando en nosotros. Y bueno, Juan me viene bien como anillo al dedo, ¿no? Para poder comprender algo de esto. Si bien el contexto es diferente, porque esto del amor, cuando habla, se trata de entre judíos, por eso se habla de hermanos, como se tratan los judíos. Las persecuciones, la rivalidad, el odio, las mentiras, las acusaciones que había en ese tiempo. Y bueno, eso provocaba dos grupos grandes de oposición, ¿no? Porque no vamos a decir solamente que los cristianos fueron perseguidos, sí, fueron perseguidos, pero había cristianos como Pedro, digamos, si lo vemos así. En el momento que lo fueron a apresar al Señor, él sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. O sea, tampoco eran santitos algunos, digamos que estaban los carnales, vamos a decirlo así, y en ese sentido había rivalidad. Ahora dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, vemos que dice, es mentiroso. Eso es lo que destaca. Sabemos que la palabra dice que los mentirosos no heredan el reino, ¿no? Y la mentira está condenada como pecado. No mentirás, también dice, no darás falso testimonio. En sí, vemos que si yo estoy diciendo que amo a mi hermano, dice, y lo aborrezco, en sí estoy mintiendo. Entonces, vemos que nuestras mismas acciones, o lo que sentimos, no está condenando delante del Señor, nos condena por lo que pensamos, digamos, siendo consciente que esos pecados, siendo consciente, esa es la diferencia, porque hay cosas que nosotros las sentimos y por falta de entendimiento de la palabra, ¿qué pasa? Uno no la descubre. Pero cuando ya tenemos el conocimiento, como dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces se describe en sí que la mentira, en este caso, es un pecado. Entonces, y vos estás aborreciendo y te pide amor y vos decís, amo a mi hermano, pero en sí lo estás persiguiendo, lo odias, lo calumniás, y bueno, y todas las cosas que en sí abarcaban acá la rivalidad. Entonces vemos que dice, es un mentiroso. Entonces esa misma maldad ya estaba condenando, ¿no? O esa misma mentira estaba condenando a este hermano, o a estos grupos de hermanos. Y como dice acá en Juan 13:35, vamos a ir desarrollando lentamente para que podamos descubrir esto por la palabra. Hay mucho engaño muchas veces en nosotros. Hay muchas cosas que decimos, bueno, yo no odio, yo no tengo maldad. Sí, pero hay pecados, como lo vamos a tocar por versículo, que encubiertamente son falta de amor, o rivalidad, odio, por algo, ¿no? No hay un amor, no hay una unión, no hay un vínculo, no hay un interés. Entonces vemos que al no haber eso es porque está la falta de amor, digamos. Dice así la palabra en Juan 13:35. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos y los otros. Entonces, como explicamos la vez pasada, el discípulo tiene que hacer lo que hace su maestro, ¿no? Y entendía acá que si os tenéis, dice, amor los unos a los otros, ustedes son mis discípulos. Entonces, como tenemos ese pedacito, digamos, en nuestro interior de Dios, la esencia del Señor, todo lo que es nacido de Dios ama.
entendiendo esto, que Dios es amor, ¿no? Entonces eso es lo que necesita manifestarse, necesita gobernar nuestra vida. Nosotros tenemos un pedacito, una esencia chiquitita, pero eso está muchas veces tapado por la multitud de pecados, por la multitud de maldad, por la multitud de desinterés, división, egoísmo y todo lo que fuere, ¿no? Que nos cubre o nos nubla el discernimiento para no discernir que está ahí encubierto. Dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces entendía que el odio es satánico en sí, y en esto se manifiestan, como dice la palabra, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Dios que tienen odio, tienen ira, tienen maldad. Esos son los discípulos de Satanás. Y los hijos de Dios se manifiestan en amor en sí. Y eso es lo que nos invita a la palabra, a que seamos discípulos del Señor, que copiemos la conducta del Señor, porque hablando de discípulos es copiar una conducta, un patrón. Entonces el Señor, cuando miró a la multitud que estaba desparramada, dice, como oveja sin pastor, ¿qué tuvo? Tuvo compasión, había un interés en sí, tuvo lástima, tuvo misericordia ahí, porque veía la necesidad de esas almas. Entonces vemos que el Señor, por la necesidad mismo, multiplicó los peces, multiplicó los panes, vemos que se interesaba por ellos, les dio la palabra y se recostaba y veía la necesidad, ¿no? Y como muchas veces eso nosotros no lo vemos, porque nosotros vemos nuestra necesidad, lo que a nosotros nos interesa, pero bueno, la necesidad del hermano tal vez no la vemos, no nos interesamos. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, en sí, la falta de interés, ¿no? La falta de compromiso, ¿cómo digamos? Lo puedo describir. Bueno, voy a contar una cosa que me pasó ayer. Venía por Liniers, y en Liniers yo tenía que doblar una calle para ir a levantar el pedido. Justo estaba por doblar, pero veo que viene una camioneta, así, una combi, y de la combi veo que la tiran a una chica por la ventana. Y yo al ver eso, que rodó la chica, me impresioné y salió la camioneta, dobló y me fui directamente, no fui a pedido, no fui a buscarlo al pedido. Lo que hice es acercarme a esta chica, una chica llorando, y le dije, ¿qué te pasó? Lloraba nomás, ¿qué te pasó? Toda sangrada por la caída. Y le digo, ¿qué te pasó? Contame qué te pasó. Y se puso a llorar. Me pegó. ¿Quién te pegó? Mi papá me pegó. Se ve que el que conducía era el padre. Le voy a decir, ¿de dónde sos? Le digo, vamos a llamar a la policía. Yo me interesé, ¿no? Porque veía a ver qué podría ser mi hija en sí. Por la edad, ¿no? Joven. Y me dice, yo soy de Bolivia, me dice. Y lloraba la chica. Y yo no sabía a quién, porque estaba confundido, porque en un momento te choquean esas cosas, y no tenía en sí el número de teléfono de la policía, pero después pensando fríamente es 911 que tiene que llamar. Pero bueno, en sí no podía, digamos, reaccionar, porque me dejó medio choqueado, ¿no? Pensando que puede ser, como digo, mi hija, ¿no? Y en ese sentido, digo, yo pensé primero, se me pasó lo peor por la cabeza, que le habían hecho algo, que le habían secuestrado, que le habían violado. Bueno, nada de esto pasó, gracias a Dios, pero después aparece un hombre y le digo, ¿tenés el número de la policía? Voy a llamar a la policía porque a esta chica le acaban de tirar una camioneta, Y dice, yo soy el padre, me dice. Y ahí la chica empezó a entrar en crisis, empezó a gritar, y empezó a decir, no, yo no me voy, no, vení hija, por favor te lo pido, no, yo me voy a Bolivia. Y agarré y dice, hija, sí, está bien, yo te voy a dar el pasaje. Sacó un poco de plata así, y agarró, yo te voy a pagar, vamos juntos, perdoname hija. Se arrodilló el padre, pero había reaccionado mal, porque ¿cómo la vas a golpear? O no sé cómo fue, o la chica misma se tiró por la ventanilla. La cuestión es que le pedí por favor que se calmen, por favor le pedía, y yo no me podía ir sin que se resuelva el asunto. La cuestión que en un momento
en un momento, bueno, se empiezan a calmar y la chica empieza a caminar con el padre para la terminal del colectivo, del ómnibus, para sacar el pasaje. Bueno, ahí me quedé ciertamente tranquilo, ya pude seguir con mi trabajo, pero en sí vi ese poquito, ¿no?, de interés, ¿no? Porque muchas veces pasan cosas así y uno no se mete, a eso es lo que voy. No quiere meterse, no sabe, se queda medio nublado, se queda duro, bueno, problema de ellos, problema de ella, se desinteresa en sí. Entonces ahí hay un desamor, una frialdad, ¿no?, una falta de empatía, porque puede ser cualquiera de esa, como esa chica, puede ser cualquiera de nosotros que nos esté pasando y a una edad que no se pueden defender. Tal vez yo no sé si era mayor de edad o qué, pero me dio lástima en sí. Entonces, digo, esa falta de interés o esa falta de compromiso también es la falta de amor en sí. Y eso reina mucho en la sociedad en sí. Sí, perdón. Sí. Bueno, seguimos. Bueno. Y bueno, como estuvieron explicando esto del amor, seguimos otra vez. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2:9, lo que nos dice. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Vemos como dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, en la oscuridad. Y sabemos que luz se refiere a la presencia del Señor y las tinieblas a la presencia de Satanás, esa manifestación satánica, vamos a decir, por el aborrecer, ¿no? Y yo sacaba de acá, a ver, el que dice que está en luz. Entonces eso es lo que uno cree. Pero aborrece a su hermano, está aún en tiniebla. Entonces vemos que justamente como dice la palabra, por su fruto lo conoceré. Esto es lo que uno cree, el que dice que está en luz. Pero aborrece a su hermano, todavía está en tiniebla. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque los frutos es lo que evidencian nuestro estado espiritual. Entonces, si hay un aborrecimiento, un desprecio, a ver, la palabra desprecio, estuve analizando hoy, sin ir al significado tan literal, pero desprecio es tener por menos, en menos valor, en menos estima al hermano, ¿no? Desprecio, o sea, no tiene precio en sí, porque no vale nada. Es decir, muchas veces despreciamos a las personas, no tenemos en nada, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, si vos ves una persona que está sucia, está en la calle, está con vicio y así vive una vida mala, vamos a decir, ¿no? Uno tiene un desprecio, ¿no? O sea, lo tiene menos a esa persona. Entonces no tiene valor en sí. Así, no solamente por las personas de la calle, en sí, cuando no queremos o despreciamos a nuestro hermano, rechazamos todo, por ejemplo, en el sentido ministerial, la palabra, por ejemplo. No quiero escucharlo porque no me cae, porque no lo entiendo, porque esto o lo otro. Es un desprecio en sí, una falta de interés en sí. Cuando tengo desprecio también lo evidencio en que, aparte de la falta de interés, no me intereso por su vida, por su necesidad, como vamos a verlo acá por palabra. Entonces, eso tiene que ver en sí con la falta de amor, con el aborrecimiento, porque, digo, la falta del amor es un aborrecimiento encubierto, un desprecio encubierto, un desamor encubierto. Vos tal vez no sentís ese odio, esa rivalidad, todo, pero no te interesás, entonces es un desamor en sí. Y dice así la palabra en Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Acá es el versículo que justamente quería tocar. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo, el que tiene riquezas, al que le sobra, el que tiene abundancia, dice, y ve en necesidad a su hermano y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios vive en él? Entonces, el no cubrir, como decía, la necesidad, cuando uno tiene, cuando a uno le sobra, cuando uno tiene abundancia, porque para eso te da riqueza, cuando uno tiene abundancia, es una forma
de desamor encubierto, como digo. Desamor, o sea, la falta de amor, la falta de interés. Y digo, a ver, acá muchas veces confundimos, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro. Una cosa es ayudar a los hermanos que están en necesidad, vos le haces consciente por la palabra, vos le brindas la ayuda, pero es muy diferente el hacerse cargo de sus problemas de su vida cuando la persona no quiere cambiar. Esto yo pienso que lo entiendo así, ¿no? Lo entiendo así, que vos en sí estás malcriando, estás enseñando mal, porque nadie se puede hacer cargo, digamos, de la vida de otro, de los problemas de otro, o sea, sí en ayudar, brindar herramientas, brindar los bienes por un momento, pero en sí, por ejemplo, como digo, viene una persona viciosa y la persona no quiere cambiar, vos le brindás un plato de comida porque tiene hambre en ese momento, le da la palabra, le brindás las herramientas, pero la persona no quiere trabajar en sí, no quiere cambiar y quiere seguir con esa vida viciosa. Entonces yo me estoy haciendo cargo de sus gastos y eso está mal también en sí, porque eso no manda la palabra manda ayudar a los que necesitan en sí. Entonces, esta ayuda se evidencia cuando tiene hambre, porque la palabra misma dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste con ropa, algo así dice la palabra cuando Jesucristo le dice a los discípulos. Bueno, en sí esa es la función de la ayuda. Por el contrario, cuando dice, ve necesidad de su hermano y cierra su corazón de él, ¿cómo puede morar del amor de Dios en él? En sí, si vos tenés, a ver, si yo tengo, por ejemplo, para comprar, ¿no? Yo tengo cubierta mi necesidad, pero a mí me sobra pan, me sobra medio kilo, por decir algo, y veo que mi hermano está con hambre, entonces, a ver, no voy a guardar para mañana, yo sé que tengo cubierta esa necesidad, algo mínimo, entonces le brindo, ¿tenés hambre? Mirá, me sobra un poquito de pan, está. Entonces estoy cubriendo la necesidad en sí. A ver, de eso estoy hablando, cuando uno tiene la abundancia, y vemos acá, por ejemplo, y lo quería comparar con esto. A ver, no sé si el ejemplo más práctico que puedo enseñar acá, pero sí, por ejemplo, vos ganás bien, por ejemplo, ¿no? Vos te vas de vacaciones, pero otro hermano no tiene un plato de comida. Entonces, ya es una clase de desamor en sí, ¿no? Aunque todos queremos estar de vacaciones, todo, pero esas vacaciones evidencian que a mí, de alguna manera, me está sobrando. De alguna manera me abunda. Por decir algo, por enseñar, llévese la comparación a esa parte. En cambio, el otro no tiene plato de comida. Entonces, a ver, saquemos de un lado para cubrir el otro. No te digo que te quedes sin vacaciones, pero estoy diciendo, en esas vacaciones está evidenciando que ya tenés abundancia. Y muchas veces cuando yo no estoy ayudando en ese sentido, ¿no? Porque seguramente Dios lo castiga, porque no se humilla, porque esto, lo otro. Entonces, a ver, ¿cuál es mi función entonces de ayudador? ¿Cuál es mi función en la palabra del Señor? Si el Señor me dice que no mire pecado ajeno. Si el Señor me dice ayuda, brindar ayuda, en ese momento cubrir la necesidad del hermano. Ese es el mejor testimonio que podemos dar y que pueden avalar nuestra palabra, nuestro ministerio en sí, que yo lo que predico lo tengo que poner por obra. En sí, yo la otra vez lo reflexionaba nomás, mirá una pavada así, ¿no? Cuando compré el pan. Y yo venía contento, digo, voy a compartir con mis hermanos, ¿viste? A ver, no es nada en sí lo que hice, un poquito de pan, 2.000 pesos, no es nada. O sea, pero esa acción ya me pone contento, porque digo, veía que faltaba y digo, yo tengo, ¿y por qué no? Fue y me puso contento a mí. Y yo creo que en ese momento ese fue un poquito del amor de Dios. La esencia de Dios que se manifestó para poder cubrir esa necesidad de la mesa. Y así yo creo que cada uno, también cuando ve la necesidad de la mesa, y si tiene, digo, no voy a decir el que no tiene, pero si tiene, que pueda hacerlo, porque eso te hace sentir bien. Entonces te hace sentir que cumpliste con la palabra del Señor.
Muchas veces decimos o pensamos, sí, voy a gastar, pero después te vas arrepintiendo, vas al almacén y tal vez vas pensando, pero ¿quién se interesa por mí cuando yo paso necesidad? ¿Quién se va a interesar por mí? Entonces uno ya empieza a dudar y no cumple la palabra en sí, y ahí es cuando cae en el desamor, cuando no cubre la necesidad de otro. Uno siempre lo que hace y cumple en base a la palabra no se tiene que arrepentir, porque esto tiene recompensa en sí. Cuando lo hace de corazón, cuando ve la necesidad y la cubre, vos estás cumpliendo. Y si en ese momento lo hiciste por cumplir solamente con el compromiso con la palabra, pero después te vas a arrepentir, eso te vale en la cuenta espiritual. Porque vos lo hiciste por obligación, pero después decís, hice bien. Es un buen testimonio delante de las personas, delante del hermano, y vas y te arrepentís para sentir esa manifestación de amor, y eso te hace descansar, porque te hace sentir culpable, Satanás. Dice, ¿y para qué gasté? ¿Y para qué esto? Y lo otro, y bueno, pero siempre tengo que gastar yo. Bueno, si te da el Señor, si tenés la fortuna de ganar un buen sueldo, tenés que hacerlo, porque eso te hace sentir bien. Yo no digo, otra vez vuelvo a reiterar, el hacerse cargo de la vida de los demás, sino la ayuda. Dice así la palabra, versículo 21, dice, vamos a leerlo otra vez. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Y eso es un mandamiento, como dice, del Señor. Y vamos a poner como base este versículo en 1 Juan 4:12. 1 Juan 4:12 dice así: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Vemos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, si nos amamos unos a otros es porque Dios está en nosotros. ¿Quién está obrando? Dios. Esa es la manifestación de Dios. Entonces, en ese sentido, vemos que justamente, que dice acá, si nos amamos unos a otros. El amor es de Dios. Entonces, ¿está bien? Sí, está bien. Entonces, si yo no siento este amor, entonces ¿qué me tengo que hacer? Le tengo que pedir que se manifieste, que reine en mi vida ese pedacito de Dios. Señor, tomá control y dominio, digamos, división, esa parte es importante también tocarla. La parte de división, la parte de sectarismo, la parte de cofradía, y digo, divisiones. Divisiones cuando rechazas directamente, te dividís de tu hermano o de un grupo de hermanos. Después está el sectarismo, que se juntan todos los que piensan de una manera. Y después está la cofradía, que es difícil entrar en ese grupo. Y podés, digamos, darle distinto sentido a la palabra. ¿Por qué? Porque no te aceptan, no te pueden aceptar por la misma forma, o sea, pensar diferente, muchas veces no se aceptan por la condición económica. Yo me acuerdo, al principio fue duro en la iglesia, y yo me acuerdo que éramos dos personas que nunca eran invitados en las reuniones sociales que hacían en la iglesia, dos familias, reuniones, ¿no? Cuando se festejaban los cumpleaños y todo eso, o hacían comida, simplemente iban a la casa de un hermano, pero éramos mi familia y la familia de Marco. La familia de Marco, porque eran considerados como los pobres de la iglesia, no sé. Bueno, eran no, y en esa condición estábamos, pero nunca éramos invitados. Entonces, ese menosprecio o ese desprecio nos hacía sentir mal, ¿no? Y vemos que muchas veces pasa así, porque no teníamos que aportar, no teníamos que ayudar, entonces directamente no nos invitaban. Entonces, todas las personas que tenían dinero en sí, trabajo, buenos trabajos, ¿qué pasa? Hacían su fiesta, entonces eso generaba división en sí, y me acuerdo que una persona vino a invitar a otra, pero por obligación ya. ¿Qué pasó? Lo había invitado para enterarse esta persona que había una fiesta, un evento, vino la otra persona para no quedar mal y le dijo, te invito, bueno.
y generó un conflicto así, un choque, una discusión. Ahora me venís a invitar de obligado, y yo no voy obligado a ningún lado. A donde no me quieren yo no voy. Y bueno, generó ese conflicto en sí, ese choque en sí. Pero eso viene ya, ¿por qué? Porque hay un sectarismo, hay una división, hay un desamor encubierto, como digo, la falta de interés. Entonces, esto es parte de nuestra naturaleza y tal vez podemos justificarnos y decir, no, pero la otra persona fue y nos humilló, le ponemos. Pero la falta de interés en sí, por la necesidad del otro, ya es un desamor encubierto. No hace falta odiar, a eso lo que voy. No hace falta, pero la falta de interés ya, digamos que se convierte en una rivalidad, en un odio, en desamor encubierto, no dar amor, el amor que se brinda en ayuda. Y dice así la palabra en Levíticos 19, 18. Levíticos 19, 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. El interés, el mismo interés que tenemos por nuestra persona, también tenemos que tener hacia los demás, en la ayuda, para no tener esa necesidad. Mi mamá siempre decía, mi hijo, decía, porque me preocupa mi hijo, cuando yo me muera no sé qué va a hacer. Bueno, primeramente yo pienso que hubo un mal manejo de ahí, pero bueno, en sí, más allá del mal manejo, la preocupación esa se evidenciaba porque sabía lo que iba a pasar a futuro, ¿no? Que primeramente mucha gente no me quería a mí. Y bueno, en ese sentido yo siempre me sentía un poquito apartado, rechazado. Entonces eso mismo después manifestaba la falta de interés hacia los demás, porque veía la maldad como reaccionaban cuando amigos, todos los comentarios, que mi mamá me ayudaba a mí, ¿por qué? Porque mi mamá tenía afecto y yo no merecía nada. Y, ¿a dónde viste una madre que no le dé un hijo? No afecto satánico. Eso ya me parece que se pasó para el otro lado de la maldad. Y bueno, un montón de cosas así, que por murmuraciones, cosas injustas, cosas que se hablaron que no eran ciertas, entonces produjo en mí también una falta de empatía hacia los demás. Entonces enojo, pero trataba de comportarme, ¿no? Trataba de comportarme bien cuando llegaban noticias, por ejemplo, de familiares, que me tocó una persona en sí, que había fallecido su pariente. Entonces uno trata de hablarle correctamente, llegar, dar la noticia, comprenderlo, orarle en ese momento, mostrando un interés en sí. Y eso, gracias a Dios, el Señor hacía conmigo. Pero de devolverme algo de eso no me pasó en sí. Y en un momento, también con otra persona, cuando había fallecido un pariente muy cercano, una madre, yo me acerqué y bueno, le di el pésame, hablé, estuvo como una hora y leí, o sea, se sintió bien, me comentó otra persona, pero cuando falleció mi mamá al menos de la parte afectiva, no sentí ese acercamiento, no hubo una consolación, un saludo frío y distante, y no recibí eso. Y a veces uno espera eso, si no puede con acciones naturales, sí con la parte afectiva, emocional de la palabra. En sí, muchas cosas tienen que ver con el amor, globalizan el amor. Pienso que si algunas personas del mundo lo hacen, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros? Creo que eso es lo que acerca a las personas. Cuando se habla una cosa, Dios es amor, y vos sentís el amor en la iglesia. Pero cuando decimos Dios es amor, pero después lo llevamos por otro lado del amor, no hay en sí un acercamiento, una comprensión, no hay una unión, un vínculo, y se lleva simplemente el amor al sacrificio de Cristo que se mostró en la cruz y nada más, pero no lo desarrollás o no lo demostrás en acciones. Entonces, de nada sirve, porque eso separa más a las personas. Separa más cuando muchas veces se escucha
como dicen, en esa iglesia son todos hipócritas, y como diría Pablo, en parte lo creo, cuando hay divisiones, es porque también está de nuestra parte el tropiezo, el fingimiento, el predicar una cosa y manifestarse otra en sí, de los rencores, del odio. Entonces esas partes son las que uno tiene que trabajar para que haya esa unión, ¿no? En esa necesidad, en cubrir, en dar un consejo simplemente. Y eso puede venir de parte de cualquiera y nos puede sorprender de parte de cualquiera. Yo me acuerdo cuando Verónica se iba a casar. Y yo la vi a espalda a Jessica, ¿no? Y veía como si fuera una madre, una persona que ha pasado la experiencia de ese casamiento. Así, y dándole un consejo, ¿no? Que se sentó con vos ahí en el sillón, hablándote, dirigiéndote un poquito. Y digo, de persona que nos sorprende porque sabemos que Jessica por ahí no tiene esa parte de manifestar mucho lo espiritual, pero sí, yo creo que eso trae esa unidad, esa confianza, ese acercamiento, ¿no? Porque lo vas viendo a la otra persona. Mira, yo tenía este concepto de esta persona, pero en ese momento me habló y me sentí bien, y veo que no es todo malo en su vida. Porque esa parte que nosotros siempre vemos lo malo, pero no vemos la parte buena. Entonces, en ese sentido, yo creo que, a ver, es bueno mirar esa parte también. Mirar la labor, el trabajo, mirar las partes buenas que tiene una persona. Porque todos tenemos defectos en sí. Si vas a mirar, por ejemplo, ¿no? Yo siempre destaco a Alejandra. La parte mala, y sí, le vas a ver el carácter, que en un momento se enoja, ¿no? Esa parte impulsiva. Pero la otra parte es la parte que, a pesar de que tenés impulso, después va a agachar la cabeza y siempre sigue brindando el servicio. Y esa es la parte buena que tenemos que ver. La otra parte se encarga del Señor de mostrarla por la palabra y trabajándolo a ella, que es responsable, porque nosotros no podemos cambiar a las personas. En sí ya tiene que ver con la humillación de uno, con la rendición de uno, hacer la voluntad del Señor. Y todos tenemos partes malas y partes buenas, pero tenemos que ir perfeccionándonos para que se destaque la parte buena, para que gobierne esta parte buena en nuestra vida y se manifieste lo que tenemos adentro para afuera. Pero primeramente empieza por la mente, porque nosotros nos gobierna una cosa, pero tiene que gobernar el amor de Dios. Una vez que se establece el amor de Dios, ya eso es lo que vas a reflejar y te van a catalogar, en vez de un hermano con falta de interés, falta de empatía o con desamor, vamos a decirlo, te van a catalogar, uy, qué amoroso ese hermano, qué bien te trata, qué amorosa esa persona, qué amable esa persona. Muchas veces no lo sentimos interiormente y lo manifestamos con facilidad porque somos espontáneos así, pero cuando ya lo sentí es algo bueno, porque sentí que está cumpliendo con la palabra del Señor, que te gobierna eso, que no es fingido ese amor, sino que ese amor sale de adentro mío y eso es bueno, porque ya no es por obligación, sino que te gobierna tanto el poder del Señor que te acercas solo, Entonces, ¿por qué? Porque te va guiando la misma presencia del Señor, no es un esfuerzo de estar con otra persona, no es un esfuerzo propio, no es una obligación, y a eso tenemos que llegar. Dice así la palabra también, Juan 13:34, ¿leí recién o no? No, 13:34 no lo leí todavía, ya terminamos. Dice así la palabra de Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hasta ahí lo leo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Entonces, ¿qué está hablando? De un amor intenso. ¿Cómo nos amó el Señor? Como dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Qué dice? También en otro pasaje, el Señor mostrándose por él. El buen amigo el pastor da la vida por las ovejas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el amor más grande, como dice la palabra también? El que da la vida por otro. Entonces, es tan intenso que a vos no te va a importar, o sea, poner la vida por los demás. Yo creo que el amor de padre a hijo es lo más parecido, ¿no? Que te vas a poner tu vida antes que pierda la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que dice, como yo los
he amado intensamente. O sea, tiene que ir creciendo eso. Tiene que ir creciendo, formándose hasta llegar a ser, digamos, crecido, como siempre lo decía mi mamá. Y esto me lleva a Efesios, por último. Efesios 3, 17 y 18. Efesios 3, 17. Muchas cosas, hermano, para, digamos, meditar sobre nuestra condición. Dice Efesios 3, 18. Vemos que todo tiene que ver con el amor, ¿no? Y ahora que veo que está tiritando esa luz, unas moneditas de colaboración nos vendrán mal. Y por toda la escalera que en parte está oscura, en eso se muestra el amor, en el interés por la casa del Señor. El amor hacia los hermanos, porque en una escalera oscura puede haber tropiezo. Y el amor también para con la obra de Dios, a Dios mismo, porque cuando haces por tu hermano, lo haces a favor de la obra. Dice así la palabra, Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, dice, echando raíces y cimentados en el amor, digamos, un cimiento de amor, vemos, ese como base principal, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, dice, la longitud, la profundidad y la altura, que está hablando del amor en sí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice, sobrepasa todo conocimiento, hasta lo que sentimos, bueno, es superior todavía, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando abunda el amor, va a abundar todo lo demás. Vemos. Por eso el mandamiento principal es el amor, porque el amor va a cumplir todo lo demás, toda la palabra. En esto se resume la ley, dice, amar al prójimo o amar a Dios. Bueno, en sí, ¿por qué? Porque acá cuando dice anchura, altura y profundidad está hablando de un amor pleno, de un amor grandioso. Entonces, si vos tenés amor, vas a cubrir la necesidad. Si vos tenés amor, vas a ayudar. Si vos tenés amor, no le vas a desear el mal. Si vos tenés amor, no vas a sentir odio. Si vos tenés amor, tantas cosas puedo nombrar. Tantas cosas puedo nombrar, pero siempre se va a brindar con los demás. Entonces, sentir la presencia del Señor plenamente, esto te va a llevar a cumplir toda la palabra. Y como dice la palabra del Señor, como lo leí en Gálatas, la otra vez 5, 22, dice, los frutos del Espíritu son fe, gozo, paz, amor, y contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay condenación. Dios no condena el amor, los frutos del Espíritu en sí. Entonces, si no hay condenación en eso, es que te vas a sentir bien, te está diciendo. Vos estás cumpliendo la ley del Señor. Entonces, ¿por qué te habría de castigar? No te castiga por eso. Entonces, todo el Señor lo resume en que quiere que sintamos su presencia. Una vez que sentimos su presencia, como Dios se brindó para con los demás, o el Hijo de Dios, así también nosotros de la misma manera, en ser discípulos del Señor, nos vamos a brindar. Nos vamos a brindar porque el mismo Espíritu, no es que vas a decir, te maneja, te gobierna, lo ves. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por ahí y ves que tu hermano te pidió un poquito de yerba, ¿no tenés? Sí, si tenés, ¿por qué no? Si tenés, sí, tomá. No quiere decir que me está viviendo, a eso es lo que voy. Me está diciendo en ese momento que está necesitando, no es que te va a vivir, no es que vos le vas a comprar un paquete de yerba todos los días. Eso ya es de vividor, ese es otro contexto de la palabra. Pero si lo veo en necesidad, tenemos que cubrir. En una falta económica, en una falta de vestimenta. Yo me acuerdo por Freddy. Freddy se iba ahí a subir, ¿a dónde? Al buquebús, en pleno invierno, Río de la Plata. ¿Sabe el viento que hay en el río? No sé si ustedes conocen, dejaron una vez en barco. Y le regalé unas camperas, un rompeviento que yo ni las usaba, porque sabía que iba a pasar y tenía solamente que tenía un pullover, no podía ni combatir el frío con eso. Entonces vi la necesidad y digo, no, yo no lo estoy usando, a mí me está sobrando esto, y bueno, y no sé,
ponele por un ejemplo, porque se iba y venía a la semana, pero ponele que tal vez a mí no me sobra ropa en sí, pero si tengo para cubrir en ese momento, se la cubre y después que me devuelva a la vuelta, por decir algo, ¿no? Sabiendo la situación de la persona. Entonces ahí uno está cubriendo, uno está mostrando el amor. Después, más allá está de la persona si te lo devuelve en actos, si te lo devuelve en hechos de amor, eso está más allá. Ya escapa a nuestra posibilidad. Nosotros tenemos que movernos como Dios dice. Por ejemplo, Jesucristo amó de tal manera al mundo. El mundo diciendo, ¿no? Unos lo recibieron y otros no. Y Él no miró eso. Simplemente actuó como actuaría Dios. Nosotros tenemos que actuar no esperando nada a cambio, de devoluciones, y eso es lo que nos traiciona a nosotros. Siempre esperamos devoluciones. Entonces nos portamos bien con el que se porta bien. Y no nos queremos portar siempre de la misma manera. Entonces ahí es cuando justamente te empieza la gobernanza errante, y eso es traicionero. Ahí uno se mueve mal. Entonces empieza el tormento, empieza la falta de comunión, empieza todas las demás cosas. Bueno, seguimos otro día, amén.